Hola chicas, bienvenidas al canal. Hoy vamos a estar elaborando estas flores de foamy número 1 a petición de aquellas amigas que me han dicho que les elabore este tipo de flor. Este tipo de flor lo podemos hacer en este tamaño y también en forma gigante para hacer decoraciones de diferentes tipos de manualidades. Y recuerda que en nuestro video anterior estuvimos haciendo este tejido de cintillo o diadema número 4. Esta y muchas más ideas las encontrarás acá en nuestro canal. Estas flores nos van a servir para decorar algunas puertas para una ocasión especial, para decorar las portadas de algún álbum de fotos, para fiestas y también para manualidades escolares. Para hacerlas vamos a necesitar de los siguientes materiales. Un pliego de foamy o de foamy tamaño carta, un pliego más pequeño de foamy de 4 centímetros por 4 centímetros y un retazo de papel o de cartulina en un tamaño de 20 centímetros por 17 centímetros. Esta flor se hace con distintos tipos de patrones, unas flores desde las más grandes hasta las más chicas, son 6. Y te las trasladé a esta cartulina para que la puedas descargar acá en nuestro canal. La voy a dejar en la descripción de este video. Luego que tengamos ya recortado cada flor en cartulina, lo vamos a trasladar al foamy, las 5 flores. Y este circulito que está acá va a ser este centro de la flor que lo vamos a hacer en este pliego de foamy escarchado. Bien, yo tengo este paso adelantado. Acá tengo las 6 florecitas. Y también tengo el círculo. ¿Cómo vamos a lograr el efecto de los pétalos para que tenga más aspecto de flor? Yo tengo acá una plancha que comúnmente se usa para el cabello, pero la utilizo especialmente para hacer mis manualidades. Esta planchita solo tiene una sola temperatura y no puede estar, si lo que tienes en casa es una plancha para el cabello que tiene ciertos grados, entonces lo voy a colocar en el centro, que no sea ni tan caliente ni tan frío. Lo siguiente que voy a hacer es dar el doblez para tener la forma que quiero. ¿Cómo lo voy a lograr? Coloco la flor acá y voy a hacer un giro en la punta. Esto es para darle calor al foamy y pueda darle esa onda que queremos para lograr el efecto. Allí está un poco caliente aún todavía. Sigo dándole más forma en la palma de la mano. Si quieres profundizarla más, entonces coloca más la plancha por más tiempo. A mí me gusta así. Y ya tengo como un platito. De esta forma queda hundida en el centro y en el contorno hacia arriba. Esto mismo lo voy a hacer con los siguientes 5 pétalos.
Ya tengo listo acá todos los pétalos, como puedes ver están en forma de cuenquita o un platito o como quieras llamarle, solo quise darle una forma distinta con el calor de la plancha. Y ahora para pegarlas todas vamos a utilizar silicón caliente. Lo próximo que haremos es colocar el centro. Acá está un poquito abultado este centro y eso lo vamos a lograr igualmente con la plancha. Si no tienes o no cuentas con una planchita de cabello, también lo puedes hacer con una plancha para la ropa, que es lo que comúnmente tienen todos en casa. Y para las flores lo vas a colocar encima, la flor, y con el calor vas a dejarla un rato y con el calor ella misma va a ir abombándose hacia la parte del centro. Entonces lo que haces es girarla y ya vas pegando, le das formas con tus manos aún estando un poquito caliente y va a quedar hacia arriba. Eso lo voy a hacer con este circulito, pero en esta plancha. Lo coloco encima acá y espero un ratito. Allí ella se va abultando, el foamy se va abultando, y con la ayuda de un lápiz voy a moverlo para colocarlo del otro lado. Presiono un poquito. Es solo darle calor, ella se va abultando en la parte del centro y ahí ya lo retiro. Como puedes ver, también queda bombadito en la parte de atrás y así me queda la forma que yo quiero, abultado hacia arriba. Con silicón igualmente lo voy a pegar de la flor. Y de esta forma ya tenemos lista nuestra flor de foamy número 1. Y en nuestro próximo video estaremos haciendo este lazo de plástico con pompones. Si te ha gustado nuestro video de hoy, regálanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal para que continúes recibiendo 2 nuevas ideas semanalmente.